Hola jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo cuatrimestre que iniciamos, ya el segundo de este año. Recordemos que es un cuatrimestre importante, ya que las clases son de manera corrida, no hay suspensión de actividades y pues hay que tener en cuenta que el trabajo es continuo. Ustedes van a ver que en plataforma hay información, sin embargo voy a estar ahí modificando y adhiriendo nuevos temas a las materias que ya ustedes pueden ver. Tareas, pues continuamos con el ejercicio de que es a su propio ritmo, a efecto de que ustedes puedan disponer de su tiempo y determinar en qué momento realizan las tareas. Es importante sugerirles que lo realicen de manera continua, que no lo dejen todo para el final, porque llega el momento en el que, pues, aparte de las actividades que tienen en la escuela, estoy segura que tienen actividades laborales, familiares, etcétera, y pues permiten que se les junten. Entonces, sí resulta importante que vayan dándole su espacio a todas las y de esta manera entonces pues se les va a hacer más práctico todo el ejercicio. Ahora bien, también es importante que se puedan o tengan oportunidad de conectarse para que vayamos resolviendo dudas, si fuera el caso, en las tareas, en las actividades que hay. Y otra cosa más, que ustedes vayan interactuando para que entre todos pudiéramos ir sacando más ideas, más dudas y obviamente ir ampliando el conocimiento. Cuando estén ustedes en una clase presencial, la actividad al interactuar con los demás compañeros, con las experiencias de los demás compañeros o con las dudas de los demás compañeros, eso permite que el aprendizaje sea mayor. Sin embargo, y entiendo que por cuestiones laborales de repente eso no es posible, pues sí les pido que entonces lo que hagan es ver los videos ya que se quedan en YouTube o que nuestro director nos haga favor de subirlos a en YouTube. ¿Ok? Quiero que iniciemos esta clase analizando y recordando un poco la separación y la división de nuestro derecho. Definamos y recordemos por qué ustedes eligen la carrera, por qué estudian derecho, por qué es importante eh, el decidir cuando ustedes van iniciando la carrera que quieren estudiar y posterior a en dónde quieren trabajar. Cuando nosotros analizamos esa parte y ustedes, que posiblemente algunos de ustedes tienen ya otra carrera o simplemente ya a lo mejor tienen un enfoque laboral, es importante decidir por qué estudiar la carrera, dónde quiero mi enfoque y hacia dónde pienso ir avanzando. Hay algunos test que se realizan a las personas cuando van a elegir una carrera. ¿Dónde es nuestra personalidad? ¿Dónde se va enfocando? Y así como eso, en una carrera en general, pues también en materia de derecho, ¿no? Recordemos que la materia de derecho es una materia noble, amplia y que nos permite poder trabajar en diferentes aspectos, en diferentes ramas y en diferentes circunstancias sociales. Podemos dedicarnos y vamos a iniciar con eso, vamos a definir lo que es derecho. Derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en sociedad, que también confiere derechos y confiere obligaciones.
Es decir, el derecho en cualquier rama a la que nosotros ahorita vayamos a ver, nos va dando la pauta para que vayamos sosteniendo la protección y la obligación. Es decir, si nosotros vamos un poco más atrás y a lo que ustedes vieron al inicio de su carrera en las materias de introducción al estudio del derecho, etcétera, vamos a ver que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Y recordemos que hay un sinfín de normas. Vamos a ver las principales, que son las normas religiosas, las normas de trato social, las normas jurídicas, que es las que vamos a tratar. Y va a haber una diferencia entre esas normas, ¿ok? Y las normas morales. Las primeras que les mencioné, las normas religiosas, vamos a ver que se diferencian de las normas jurídicas que forman el conjunto de normas jurídicas que es nuestro derecho, en el sentido de que las normas religiosas son impuestas, sí, por una tercera persona. Esa tercera persona la vamos a llamar de cualquier tipo de religión. Cada religión tiene la capacidad y la circunstancia de poner y establecer sus propias normas y a su manera sancionarlas. Sin embargo, esta manera solamente es de carácter lógico y mental. Ejemplo, y esto es obviamente con todo el respeto a cualquier religión que profese. Pero voy a poner un ejemplo. Si ustedes profesan X religión en la que dice que si digo mentiras, me voy a ir al infierno, ¿qué pasa? Esa circunstancia de decir mentiras es la norma, no las digas porque hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ir al infierno. Sin embargo, bueno, pues nadie de nosotros, hasta el día de hoy científicamente comprobado, ha ido y regresado para decirnos si el infierno existe y si existe, cómo es. Y así en todas las leyes que ya son. Tenemos códigos, por ejemplo, en materia católica, hay códigos canónicos. Pero si ustedes van en la realidad, pocas veces se ejercen esas realidades. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza externa que te obligue a cumplirlas. Tu fuerza es interna. Tus creencias, tus decisiones, las circunstancias en las que crees y en aquellas en las que a lo mejor te hicieron creer en generaciones anteriores. Diferente de las normas jurídicas si hay una tercera persona, un tercer ente que te obliga al cumplimiento de esas normas. Por ejemplo, si cometes un error, lo mismo, si tú privas de la vida a alguien, si tú privas de la libertad a alguien, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Es un procedimiento penal, y ese procedimiento penal te puede acarrear a que te priven de la libertad a ti, a que te multen o te pongan una sanción económica, a que repares el daño, a que hagas trabajo en la comunidad, etcétera. Y si hay una tercera persona que te obliga a hacer ese cumplimiento. ¿Quién? El Estado. Otro ejemplo. En la norma religiosa dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Insisto, de la religión que sea. La norma moral, la norma jurídica te dice que tú le darás alimentos a tus padres cuando ellos los necesiten. En una norma religiosa, solamente te va a sancionar tu mente y un creador según tus creencias cuando incurras en este incumplimiento. Pero en materia de derecho, si incurres en ese incumplimiento, pues sí va a venir
el Estado y te va a decir, a ver, yo presento una demanda porque mi hijo tiene que darme alimentos toda vez que yo lo alimenté cuando era menor y ahora es su obligación alimentarme a mí, que soy una persona mayor y no puedo subsistir por mi cuenta. Voy con el Estado, en este caso o en este ejemplo, llamado un órgano familiar, y le digo, Estado, obviamente a través de un proceso judicial, ayúdame a obligarlo para que me dé mi pensión, para que me dé mis alimentos. Y entonces si viene el Estado y obliga a ese individuo a cumplir con su obligación, hasta ciertos grados de familia, depende de donde estemos litigando, donde estemos llevando ese ejemplo. Vamos con la siguiente, la norma moral. La norma moral es similar, son creencias morales, valores que venimos arrastrando a lo mejor como individuos de generación en generación que nos van inculcando a través de nuestra historia propia, de nuestro nacimiento, nuestra educación básica, cómo fue creándose nuestra vida para llegar a ser lo que somos y entonces en esa norma moral, por ejemplo, te dice la norma moral, si tú ves a una persona de la tercera edad cruzando la calle, dale el paso, porque eso te va a hacer una buena persona. Esa es la norma. Ahora, ¿qué pasa si lo cumplo o no lo cumplo? Nada. No hay una tercera persona, un tercer ente que venga y me exija a mí cumplirla. Ese mismo ejemplo vamos a verlo en materia jurídica. Si a mí un elemento de tránsito me para porque me dice que va a cruzar a alguien o porque tengo que pararme porque es un semáforo y si no lo cumplo, hay una tercera persona que me va a hacer cumplirlo. Y esta tercera persona se llama exactamente un órgano de gobierno, como es tránsito o como es un juez conciliador, o definitivamente si al dejar la persona cruzar pasara algo, pues ya un ministerio público. Ok, entonces eso va a permitir que la norma jurídica tenga sus características. Otra de ellas es que es bilateral. Nos regresamos al ejemplo de la norma moral. Si yo decido o no decido darle el paso a una persona, solamente va a ser mi decisión, ¿ok? No va a venir, no vino alguien, una tercera persona y me dijo que lo hiciera. A lo mejor me lo inculcaron, sí, pero no me obligan a cumplirlo. En materia de derecho, la norma jurídica sí me obligan a cumplirlo. Y eso hace que sea bilateral, una característica, sea coercible, otra característica que es la que un tercero te obliga, sea siguiente característica, vamos a ponerla con el ejemplo de una norma social. Una norma social es aquella que nosotros determinamos seguir o no seguir. Por ejemplo, vestirnos de tal o cual manera, saludar o no saludar al llegar a un lugar, va a depender de nosotros. Si yo llego a un lugar y saludo, es mi decisión, es una decisión autónoma porque solamente yo la estoy decidiendo, no viene un tercero y me la impone. Una norma jurídica, por ejemplo, vamos a ponerla en materia mercantil. Si yo firmo un pagaré, un documento que traiga pareja de ejecución, llámese como se llame, mi obligación es pagarle a esa persona. ¿Quién me lo va a decir?
no la persona que le debo, sino el Estado. Tu cumplimiento es pagar las deudas que adquieras. Ya no es porque yo diga, ay, pobrecita, sí le debo y es mi decisión. No, el Estado, a través de sus diferentes reglas, me dice que es mi obligación pagar mis deudas. Entonces, es una tercera característica. Dijimos la primera que es coercible, porque el Estado, a través de sus diferentes instancias, te obliga. Bilateral, porque se te impone a través de un código, ley, reglamento, etcétera. La aplicación es heterónoma, porque un tercero la hace, un tercero la realiza, y eso hace que la norma jurídica tenga su diferencia. ¿Ok? Y por último, la que tenemos es que es exterior. ¿En qué sentido? Si nosotros, voy a regresar al ejemplo de las tres anteriores. En la primera decíamos la religiosa. Si yo voy y me dijo el sacerdote, no digas mentiras, y voy y las digo, o no las pienses, si yo las pienso o no las pienso, es interior, es interno. En la norma moral te dijeron no digas groserías y tú fuiste en tu mente diciendo todas las groserías del mundo, no pasa nada. En la norma social, si tú vas vestida de tal o cual forma, nadie te va a decir nada. En la norma jurídica es diferente, son exteriores. Es decir, van a regular tu conducta externa. La norma religiosa dice en la ley, y repito, no desearás lo que no es tuyo. Tu mente lo mentalizas, y si ya lo mentalizaste, según tú, ya estás siendo pecadora y estás cayendo, incurriendo en una falta de esa norma, y entonces va a venir alguien, un ente, y te va a sancionar. Es interno, es nuestra decisión creer o no creer conforme a lo que nos enseñaron. Claro, no digo que sea malo, simplemente pongo el ejemplo de las diferencias de cada uno. La norma jurídica, mientras que nuestro pensamiento no se exteriorice, no lo van a sancionar. ¿Ok? El pensamiento se va a sancionar cuando lo llevemos a cabo. Mientras tanto, no será sancionado. Y entonces ahí está la exterioridad, la bilateralidad, la coercibilidad y la heteronomía. ¿Ok? De ahí, entonces vamos a ver que esa es nuestra definición de derecho. Un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo, pero que también ofrece derechos y confiere obligaciones. En el ejemplo que yo les ponía, como padre, tengo el derecho de pedirle a mis hijos que me mantengan cuando yo ya no puedo, y ellos sí son capaces. Pero cuando ellos fueron menores, ese es mi derecho. Mi obligación es que cuando ellos fueron menores, yo tuve la obligación de haberles proporcionado los alimentos suficientes para que ellos subsistieran en su vestimento, en su educación, en su salud y en su recreatividad. Entonces es mutuo. Yo te doy, tú me das una obligación, te doy un derecho. Recordemos que el objetivo del derecho es el bien común, ¿sí? El objetivo final de que exista la materia de derecho en todas las ramas es el bien común.
Y recordemos también que tu derecho y mi derecho acaban cuando empieza el derecho de una tercera persona. Una vez que nosotros hayamos retomado este concepto, que sin duda ustedes ya lo saben, que sin duda ustedes conocen todo esto que ya les dije y que es una manera introductoria de iniciar nuestro cuatrimestre, es importante ahora ver qué vamos a estudiar en este cuatrimestre, que una de las cosas que vamos a estudiar es la metodología jurídica. Vamos a iniciar con los antecedentes de la materia y de ahí vamos a ir viendo la metodología jurídica moderna. Ok. Vamos a ver la conceptualización de la metodología jurídica para iniciar. La metodología es una vertiente del conocimiento, la cual es compartido por todos y todas las ciencias. Es decir, esta materia no es solamente de derecho, bueno, una metodología jurídica de derecho, pero hay metodología en todas las ramas, en todas las ciencias. ¿Por qué? Porque en todas las ciencias lograron ser ciencias, tanto sociales como naturales, a través de un método, a través de repetidas acciones que te van arrastrando y te van llevando a obtener un resultado igual o similar, por lo menos. Recordemos que en materia natural o en ciencias naturales es un poco más fácil, se me haría una palabra no bien empleada, más práctico, más realista el llegar al mismo método. Por ejemplo, en matemáticas, las mismas cantidades a través del mismo procedimiento siempre te van a dar el mismo resultado. Son materias más estables. En el caso de derecho y de otras ramas de las ciencias sociales, pues no es lo mismo, porque no vamos a tener siempre el mismo resultado. ¿Por qué? Porque trabajamos con las acciones de las personas, pero sí tenemos un resultado similar. Yo les decía a sus compañeros el cuatrimestre pasado, en materia de ciencias naturales, por ejemplo, siempre vamos a ver, y aún así no hay nuevos temas, nuevas circunstancias, nuevas enfermedades que van requiriendo y necesitando nuevos estudios. Pero, por ejemplo, no sé, una gripa siempre se curaba del mismo modo. Si te daba, con el síntoma que te diera, el medicamento era el mismo. ¿Por qué? Porque otras personas, científicos, estudiosos de esa rama, pues ya lo habían estudiado. Y aún así llegan enfermedades como lo vimos con el COVID y sale de este control, ¿no? No hay ese estudio suficiente para resolverlo, hasta que otra vez empezó exactamente esto que es el método y empezamos a ver, ok, la gente le da COVID y son estos los síntomas y se muere de esta forma y sobrevive de esta forma. Entonces los científicos, con sus diversos nombres, pues empiezan a analizar, a experimentar y a resolver. En el caso del derecho, insisto, es un poquito más complejo porque, vamos a poner un ejemplo, si una persona se pelea con su pareja y la mata, no quiere decir que todas las personas que se pelean con su pareja las van a matar. Sin embargo, sí se van creando patrones
y se van haciendo similares ideas, similares acciones y similares casos que te permiten también hacer leyes, llegar a una sentencia, ejecutar de tal o cual manera esa aplicación de las leyes. Pero es un poco más complejo porque no es algo exacto. Como puede ser que la persona actúe igual que el anterior caso, como puede ser que cambie o dentro de 3 casos actúen igual que en este caso. Y eso va permitiendo que la materia de derecho, pues, insisto, vaya siendo más compleja. Y así como derecho, pues otras ramas de las ciencias sociales. Esto es, toda ciencia tiene un método y o una metodología, que es justo lo que acabamos de explicar. El método que nos interesa en este caso y en el tema que vamos a estudiar es el método jurídico, que, como explicaremos, no corresponde a un solo método, sino que remite a todos y cada uno de los diferentes métodos que el jurista o los estudiosos de derecho ha usado o han usado a lo largo de la historia, o bien a un método jurídico particular que en un determinado tiempo histórico se haya utilizado. En general, entendemos por una metodología en el ámbito de investigación jurídica a un conjunto de pasos o secuencias que deben cumplirse para llegar a metas, objetivos prefijados libremente por el investigador, lo anterior según sea el marco epistemológico en el que se mueve dicha investigación. Por ahí en su plataforma les voy a dejar una tarea de investigación acerca de la epistemología. En la actualidad, ustedes saben que es una rama importante en todas las materias o en la mayoría de las materias que nos permite el estudio lógico de nuestras materias. Por eso, con todo, es un instrumento básico para la formación del jurista. Así, con ella le permite tomar el camino adecuado para el análisis y la sistematización de los materiales e insumos jurídicos pertinentes. Para la práctica profesional, le habilita a abordar el estudio de casos con orden y precisión. Por otro lado, para el juzgador sirve para observar procedimientos y dictar sentencias de manera más coherente y lógica. Finalmente, para el estudioso del derecho, la metodología es la vía más recomendable con el fin de procesar la resolución de problemas sociojurídicos, y se dan cuenta que estamos hablando de personas. Estamos hablando de problemas sociales que nos llevan a un tema jurídico. Por ejemplo, un problema social es los divorcios que son en la actualidad. Son mucha la gente que se divorcia. Entonces vamos a procesar cómo se van a llevar a cabo esos divorcios. Y ustedes lo ven, era tanta la carga
ya en un juzgado, la negación de las parejas cuando sí trae divorcio, no trae divorcio, y al estudiar esa necesidad social que estaba incrementando, ¿qué pasa? Se modifica la ley, al menos en el Estado y en la Ciudad de México, y se crea el divorcio incausado. Es decir, ¿qué se gana con eso? Es un poco más económico, es más rápido, te genera y te desgasta menos a tu tanto a tu estado en su calidad de impartidor de justicia como a las personas. Y entonces la metodología dijo, vamos a analizar esto que está pasando, qué vamos a hacer con esto que está pasando y aterriza en cambios. Y así como eso pueden ustedes ver diferentes leyes. Otro ejemplo es la ley Olimpia. Es un problema social. ¿Por qué? Porque era entre individuos particulares, pero llega a afectar tanto que entonces se hace necesario regularla. Se hace necesario llevarla a cabo a una ley, a una legislación. Y dice justamente es proponer cambios o reformas y obtener resultados. Es decir, ahí ya estamos llevando a cabo un método. ¿Sí? Nosotros ese método nos resulta positivo, quiere decir que ese análisis con sus diversas eh, tiempos, espacios y etapas tuvo resultados positivos. Obviamente eso es lo que siempre se espera. Sin embargo, bueno, hay leyes que ustedes se han dado cuenta, se crean y se destruyen o se aniquilan o dejan de existir o se derogan porque no son aplicables. Una de las normas que justamente ahorita se quieren anular es la ley de transparencia. Esa ley de transparencia se crea con la necesidad precisamente de enseñar al público, a la población, las actividades que realizaba o que se realizan en el gobierno en sus tres niveles, local, estatal y federal. La idea de la creación de esa norma, y me regreso un poquito a lo que iniciamos, era buena. Estaba resolviendo un problema social que era la falta de conocimiento. Sin embargo, cuando esa norma sale, no era coercible. Es decir, el que quería la llevaba a cabo y el que no, no. Había gobiernos que no lo hacían y eso llevó a que muchos de los gobiernos pues no la aplicaran, no lo hicieran. Y entonces, pues eso no le estaba conviniendo al Estado hacer una ley y que no se aplicara. Posterior a eso, se hace coercible, ya hay una sanción por el incumplimiento en materia de transparencia y entonces ahora sí, más gobiernos empiezan a llevarla a cabo. Sin embargo, los resultados no han sido del todo positivos, toda vez que se encuentran muchas anomalías y formas de negar esa transparencia, esa relación entre gobierno y población a través de la comunicación asertiva de sus actividades y precisamente otro ente de gobierno
está solicitando se derogue todo lo que tenga que ver con esas leyes. Que en realidad lo que deberían de hacer es cumplirla literalmente para que se disminuyera un poco el tema de la corrupción. Pero bueno, ahí es donde nosotros vamos viendo precisamente el método. No nada más es hacerlo, sino también es que se obtengan resultados. No es sacar leyes por sacarlas, sino es que se obtengan resultados óptimos. Cuando nuestros diputados proponen leyes, ese es el objetivo. Ellos, a lo mejor, en primera persona no lo hicieron, pero a lo mejor ellos vieron el problema social y le dijeron a expertos de derecho, a expertos de la materia, que los analizaran y los vieran, que pudieran proponer precisamente esas leyes, y así lo hicieron. Vamos a ver que hay diversos modelos de ciencias jurídicas, del uso o utilización de la metodología jurídica. Es posible identificar diversos modelos de ciencia jurídica que podemos agrupar en grandes paradigmas tradicionales, que son los que vamos a ver a continuación, modelos actuales, que son los que se están ocupando ahorita en este momento, y los modelos hermenéuticos. Vamos a iniciar con los modelos tradicionales. Pero yo creo que primero vamos a... iniciamos. Bien, vamos a ver el modelo Jus Naturalismo. Estos modelos ustedes los tuvieron que haber conocido, visto, llevado a cabo, escuchado cuando ustedes estudiaban la preparatoria. Vamos a ver el nombre de varios autores de libros que seguramente ustedes leyeron. Las corrientes Jus naturalistas son tan múltiples como ha sido su recorrido histórico. Por eso les digo que nosotros llevamos esos métodos o vimos esos métodos a través de nuestro estudio de chicos o jóvenes de preparatoria. De ahí una primera aproximación tiene que partir indicando que su desarrollo ha sido tan complejo, pero no lineal. Carlos Santiago Nino hace la siguiente acepción, que permite describir las diversas relaciones que conlleva esta corriente. Y dice así: la concepción Jus naturalista puede caracterizarse diciendo que ella consiste en sostener conjuntamente estas dos tesis. La primera de ellas, una tesis de filosofía ética,
que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Y otra tesis acerca de la definición del concepto del derecho, según la cual un sistema normativo o una norma puede ser calificadas en jurídicas, que es justamente donde nosotros iniciamos esta clase. Vamos a diferenciar por qué son normas jurídicas. Y así como esa, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo, etcétera, van a ser un conjunto de normas jurídicas que regulan, y es ahí donde nosotros vamos a establecer por qué o dónde se diferencia una rama penal de una civil, de una familiar, de una mercantil, etcétera. Es exactamente, precisamente con esta tesis con la que nosotros estamos iniciando este tema. Si alguien rechaza alguna de estas tesis, aun cuando acepte la otra, suponiendo que ello sea posible, menciona el autor, no será considerado un iusnaturalista. Y ustedes aquí ven lo que comentábamos al principio. La primera tesis habla de moral y justicia universalmente válidos por raciocinio humano. La segunda habla de un concepto más apegado a una realidad jurídica, ¿okay? Y partiendo de una definición de derecho. Y bueno, jóvenes, por favor, les pido que cuando ven este video dense la oportunidad de ir revisando el sistema, de ir, los que puedan por favor conectarse y de ir contestando las tareas, ¿ok? Les deseo una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana.